Gracias. Estimados amigos, no resisto el sesgo de profesor. Acá yo estudiaba, en este mismo lugar durante muchos años, largas horas. Es tan rico lo que estamos escuchando y es tan corto el tiempo que vamos a tener que no resisto sugerirles. Ustedes tienen en el programa la webpage, la página de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. Hemos organizado una biblioteca digital. Allí hay 120 documentos producidos para la iniciativa. Hay varios escritos del padre Ugalde, del padre Montes y de muchos de los ponentes en esta reunión y otros amigos. Y en segundo lugar, se ha hecho un gran esfuerzo para que la reunión que abrió la iniciativa realizada en Washington pudiera llegar aquí en forma de libro. Este es el libro, no tiene ningún derecho de autor, así que puedo recomendarlo. En este libro escriben exclusivamente para nosotros el premio Nobel Amartya Sen, el premio Nobel Joseph Stiglitz, Edgar Morin, Peter Singer, el secretario de Paz y Justicia del Vaticano, Joan Prats, muchas otras personalidades. Les voy a leer una frase sobre América Latina que ustedes pensarán, si yo no les digo dónde fue publicada y quién la escribió, que probablemente me esté refiriendo a la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires o de la UNAM. La frase describe la situación así: millones están haciendo sentir sus voces contra el experimento económico de la última década. Muchos creen que las reformas han enriquecido a funcionarios corruptos y multinacionales de rostro desconocido y han fallado en mejorar sus vidas. New York Times, primera página, hace 2 semanas. Otra frase también podría atribuirse a alguna de estas fuentes descontentas, críticas, características de la Universidad Latinoamericana. Dice así: en los últimos 10 años, los países han procurado aplicar con considerable vigor las 10 políticas económicas que conforman el Consenso de Washington. Los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas. Es imprescindible un nuevo enfoque, firmado el presidente de uno de los principales think tanks de los Estados Unidos, la Carnegie Foundation, y el presidente del Diálogo Interamericano. El documento, que recoge opiniones de 100 economistas recién publicado, se llama El Disenso de Washington, para enfrentar el Consenso de Washington. América Latina está en una situación muy difícil. Yo quiero incorporar a estos, me honra compartir con estos queridos compañeros de trabajo de muchos años, quiero incorporar a las dimensiones que ellos les han agregado una lectura muy rápida por el tiempo de lo económico y de lo social, pero desde el marco de referencia ética. Voy a tocar 3 temas sucesivos. Primero, algunos de los desafíos éticos formidables, estremecedores más que formidables, que tenemos por delante. Segundo, las coartadas con que buena parte de los sectores de poder en América Latina, de los medios masivos y de la opinión pública engañada utilizan para encarar estos desafíos éticos sin asumir las responsabilidades éticas pertinentes. Y en tercer lugar, lo que podría llamar de algún modo cómo encender luces, y que se pueden encender las luces. Lo que Pepe Nun llamó derribar el muro de Berlín, yo lo llamo encender luces. En primer lugar, los desafíos éticos. Menciono 9 desafíos éticos. El primero, obviamente, es la pobreza. 50% de la población por debajo de la pobreza. En Centroamérica, 80% de la población por debajo de la pobreza, con excepción de Costa Rica y Panamá. 65% en Ecuador. 55% después que aparecieron las cifras que Fujimori ocultó durante los 10 años en el Perú. Argentina se ha incorporado, desgraciadamente, a las cifras de pobreza, tiene un peso importante en ellas, 53% de la población por debajo de la pobreza. Comparemos, son solo chispazos los que les quiero mostrar. El país más pobre de la Unión Europea, Portugal, tiene un 22% de población por debajo de la pobreza. El segundo es un desafío ético.
La pobreza no es anodina, está comprobado científicamente. La pobreza mata. En América Latina mata todos los días. Quita el derecho más básico, el derecho a la vida, a los sectores excluidos que son actualmente la mayor parte de la población. Si eso no es un desafío ético, ¿qué lo es? En segundo lugar, los niños. 60% de los niños debajo de la pobreza. 1/3 de los niños menores de 2 años de edad desnutridos. Vengo de Guatemala. Hace poco se anunciaron las cifras de Honduras. Las de Guatemala son similares, las de Honduras son estas. Niños de la calle. Hay 20.000 niños de la calle actualmente en Honduras. El 60% sufre de depresión severa. 6 de cada 100 se suicidan. Si esto no es un desafío ético, ¿qué lo es? Jóvenes. La desocupación juvenil es el doble de la desocupación promedio de la región. Es una situación que no se toma en cuenta. Vi ayer un programa de televisión discutiendo sobre la criminalidad en la Argentina. Los diferentes actores del programa analizaban este problema que es gravísimo, es parte de toda América Latina. Había una variable que estaba ausente, la desocupación juvenil. La criminalidad parece un problema que solo tuviera que ver con policía, con represión, con bajar la edad de inimputabilidad de los niños, como se está por bajar, que no tuviera que ver con desocupación juvenil. Cuarto problema, el de la salud. Hay avances. En mi opinión, la democracia, bajo la presión de la opinión pública y de un proceso de democratización rico, invierte mucho más en salud y educación desde ya que las dictaduras. Pero la situación es la siguiente: 1 de cada 130 madres muere al nacer en América Latina. Es 28 veces la tasa de mortalidad materna que una medicina moderna puede asegurar, la tasa de mortalidad materna de los Estados Unidos actualmente. Educación, como se dijo acá, las promesas es el gran camino. Comparemos rápidamente. En Corea el 100% de los chicos terminan actualmente el colegio primario y el 90% termina el colegio secundario. En América Latina del 25 al 50%, de acuerdo a los países, no termina el 4º grado de la escuela primaria. Y en Brasil, México y Argentina, los 3 países más grandes, solo 1 de cada 3 termina el colegio secundario. La deserción y la repetición amputan el derecho ético más básico a la educación. Otro desafío ético, la destrucción de sectores amplios de las clases medias en América Latina. Los nuevos pobres. Este país fue el laboratorio de una experiencia sistemática de destrucción de las bases económicas de las clases medias. En los años 60 las clases medias representaban el 53% de la población. Era casi el sueño de un país de pequeña clase media. Actualmente significan el 21% de la población. En solo 10 años las políticas aplicadas lograron hacer descender en la escala social a 7 millones de personas. Otro desafío ético fundamental, decisivo, lo que está sucediendo con la familia. La pobreza mata y la pobreza aniquila familias en América Latina. He escuchado por allí algún intento de cambiar lo que es bajo el razonamiento de que, bueno, esto de que la relación entre pobreza y destrucción de familias, tasa de divorcio, violencia doméstica, etcétera, no es tan así. Siempre hay muchísimas variables. En Estados Unidos termina de publicarse la mayor investigación sobre pobreza y familia en los Estados Unidos, 11.000 mujeres. Las tasas de destrucción de familia en las mujeres negras en Estados Unidos, en donde los porcentajes de pobreza son muchísimo mayores, son abrumadoramente superiores en las familias que tienen posibilidad de mantener una existencia familiar estable. Las tasas de divorcio, las tasas de no volver a conformar familia y las tasas de renuencia a formar familia. ¿Y saben qué? En las mujeres blancas pobres en los Estados Unidos lo mismo. O sea, la pobreza es determinante en la posibilidad de que una institución central de nuestra sociedad y de nuestra civilización tenga derecho a existir. Finalmente, el 9º desafío ético fue mencionado reiteradamente hoy. Somos la región más desigual del planeta
es un tema económico, nos hace tremendamente ineficientes, estamos desperdiciando la capacidad de producción de mucho más de la mitad de la población, estamos dificultando la formación de ahorro nacional, la conformación de mercados internos que permitan productividad, externalidades en las organizaciones empresariales, pero al mismo tiempo es una violación ética fenomenal. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde todos los seres humanos, creados a semejanza de la divinidad, deberían tener iguales oportunidades. Ese concepto de igualdad básica está trastocado al extremo en sociedades donde el 10% más rico de la población, eso es América Latina, tiene 84 veces lo que el 10% más pobre de la población. Todos estos son desafíos éticos. Yo les he dado chispazos, he escrito un documento para la reunión exclusivamente donde están todas las fuentes, los datos, con mucho más detalle. Frente a estos desafíos fenomenales, estremecedores, hay dos caminos. Un camino es el que ustedes han escuchado durante todo el día de hoy, seguirán escuchando y del que forman parte. El camino que queremos andar en conjunto con muchísimos otros latinoamericanos. El camino de enfrentarlos frontalmente, de priorizarlos, de ponerlos sobre la mesa, de recuperar el perfil humano de nuestras sociedades. El otro camino es el de absolvernos de toda responsabilidad. La culpa es del gobierno, o la culpa es de determinado sector, o la culpa es de las 4 coartadas que les voy a mencionar a continuación. Este camino significa que no tenemos más que ser espectadores o participantes cada tanto de enfrentar los desafíos éticos. Entre otras coartadas en América Latina hay 4 muy frecuentes, y yo creo que no planificadamente, pero estimuladas de hecho por el tipo de debate muy pobre en nuestras sociedades, por la utilización, como fue tan bien descrita, de modelos mecánicamente trasplantados, por la fragmentación de realidades tan difíciles a titulares que solo apuntan hacia los síntomas, como los que se refieren al ascenso de la criminalidad, sin estudiar nunca las causas del ascenso de la criminalidad, como la desocupación juvenil, la destrucción de las familias, los bajos niveles de educación. Primera coartada, la más elemental y la más cruel: echarle la culpa de la pobreza a los pobres. Se hace todos los días. Una expresión crudísima son los niños de la calle. Han crecido en toda América Latina poblaciones de niños de las calles, en Río, en Sao Paulo, en Bogotá, hoy en todo Centroamérica, con muy poca excepción, etcétera. Su vida es muy corta, su esperanza de vida es muy corta. La racionalización circulante es que ellos no quieren vivir en su casa, son de mala conducta, un porcentaje importante, están allí porque quieren, es imposible rehabilitarlos. La he escuchado de muchas fuentes. Es una racionalización total. Diversos organismos que trabajan en este campo han lanzado una gran campaña. Parece casi increíble que haya que lanzar una campaña así. La campaña anunciada hace pocos días se llama "No me llames niño de la calle". Y la campaña, sintetizada en la expresión de un sacerdote que dirige uno de los principales organismos de defensa a los niños de la calle del Brasil, dice así: no existen los niños de la calle. Lo que existen, dice él, son los niños excluidos de la familia, excluidos de la sociedad y excluidos de la escuela. Segunda coartada. La coartada, muy bien la retrató Pepe Nuna anteriormente, la coartada del gota a gota. Debajo de eso está esperen. Esperen que el chorreo genere crecimiento, el crecimiento a través del chorreo saque de la pobreza. Es un problema de espera. Los pueblos tienen poca paciencia, son impacientes. Deberían esperar, cambiar su humor, no tener tan mal humor. Como se describió, el chorreo, si es que hacemos proyecciones en base al chorreo, habría algún tipo de mejora de la situación para algunos sectores, manteniendo toda una serie de hipótesis que no se van a dar, alrededor aproximadamente de 50 a 80 años. Mientras tanto, lo que está sucediendo, los datos que les estoy describiendo y muchos otros, están matando todos los días.
están causando daños irreversibles. La pobreza no es revertible. Cuando América Latina tiene 2.150.000 madres que no tienen asistencia médica cuando dan a luz, y eso produce estas tasas de mortalidad materna que he mencionado, no hay reversión posible de esa situación. Cuando Bolivia tiene actualmente 88 chicos de cada 1.000 mueren antes de cumplir un año de edad, en Haití es peor, y en zonas del Brasil las tasas son semejantes, etcétera, ahí no hay reversibilidad posible. Cuando los jóvenes sin posibilidad de empleo y excluidos del sistema educativo están allí en una tensión fenomenal y pueden cometer el terrible error de caer en la delincuencia, la reversibilidad es casi imposible, serán después objeto de una situación casi imposible de volver atrás. ¿Esperen qué? Esperar a costa del sacrificio de la propia vida. Mi religión es la judía. Uno de los preceptos centrales del judaísmo dice que, por ejemplo, el día más sagrado del judaísmo, que es el sábado, puede ser violado totalmente si hay algún riesgo de vida, si hay algún riesgo de salud. ¿Cómo se puede pedir que se espere en estas condiciones? La tercera coartada es debilitar la acción social. Agrego a las inmoralidades de que hablaba hoy Pepe Nun la siguiente: ¿por qué seguimos usando el lenguaje de gasto social? Este lenguaje despreciativo hacia lo social ya semánticamente. Destinar recursos a lo social es un gasto, por lo tanto la coartada es muy fluida, no tenemos recursos. Entonces posterguemos, ajustemos siempre recortando lo social. Amartya Sen inauguró hace poco las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y dijo una frase estremecedora. Dijo allí: yo me pregunto por qué cada vez que hay un ajuste esa noche las enfermeras y los maestros no pueden dormir. En cambio los generales duermen muy tranquilos, dijo Amartya Sen. El gasto social, no existe tal gasto social. No hay inversión en el planeta actualmente de mayor tasa de retorno sobre la inversión que darle un año más de escolaridad a las niñas pobres. Reduce la tasa de mortalidad infantil en un 9 por 1000. No hay mejor inversión desde el punto de vista de historia de larga duración de un país que invertir en salud pública. La Organización Mundial de la Salud termina de publicar un informe fundamental que les recomiendo mucho, busquen, se llama Macroeconomía y Salud. Encargó a 39 economistas de todas las tendencias, encabezados por Jeffrey Sachs, a analizar si la salud importa para el desarrollo económico. Y la conclusión fue opuesta a lo que muchos de ellos pensaban al iniciar el trabajo. Derrumba totalmente el neoliberalismo ortodoxo en este plano fundamental. Dice, el pensamiento económico convencional dice que hay que crecer, generar recursos, ya todos estamos de acuerdo en que hay que generar la mayor cantidad de recursos posibles y crecer, pero dice hay que crecer para que después haya recursos para salud. Y estos 39 economistas, analizando los 100 últimos años de historia de la humanidad, con instrumentos econométricos absolutamente refinados, llegaron a la conclusión opuesta. Dicen, todas las experiencias de éxito económico importante en los 100 últimos años, la costa sur de Estados Unidos a comienzos del siglo anterior, el Japón a comienzos del siglo anterior, en los últimos años Malasia, Hong Kong, Taiwán, etcétera, todas tuvieron como un componente común una gran inversión en salud pública como prerequisito del crecimiento económico. Bajar las tasas de mortalidad infantil, mejorar los niveles de esperanza de vida de la población. Y dicen algo tremendo. Dicen, si África hubiera sido ayudada y no hubiera tenido todo lo que sucedió en términos de colonialismo, etcétera, y hubiera invertido simplemente en atacar la malaria significativamente algunos años atrás, hoy su Producto Bruto sería 100.000 millones de dólares mayor. No hay inversión más rentable que la inversión en salud o en educación. La coartada, que se disfraza bajo la expresión gasto social, la deslegitimación de las políticas sociales, el debilitamiento de las políticas sociales, etcétera, significa eludir, postergar, marginar el enfrentar lo que es prioritario desde el punto de vista ético. Y la cuarta coartada, la que personalmente me alarma en la mayor medida, la más peligrosa de todas,
es que nuestras sociedades lentamente vayan cayendo en la insensibilidad, que pierdan una calidad absolutamente central del ser humano, que es la capacidad de indignarse frente a la pobreza. La Biblia es un testimonio de indignación frente a la pobreza. Los profetas son los ardientes defensores a riesgo de su vida. Muchos de ellos fueron muertos y fueron arrestados y sufrieron torturas por los poderosos de la época, los ardientes convocadores de esa capacidad de indignación. La pobreza es una injusticia de por sí misma. Nuestras sociedades están empezando, sectores de ellos, a ver esta pobreza latinoamericana que está acá en la calle Córdoba, como en toda la ciudad de Buenos Aires y en la mayor parte de las calles de América Latina, como si lloviera, lo llamo yo. Como si formara parte del paisaje natural. No forma parte del paisaje natural. Sociedades con recursos infinitamente ricos como las nuestras, en materias primas estratégicas, posibilidades de energía barata, una dotación de recursos naturales privilegiada, no tienen ningún derecho a dar este tipo de situación a buena parte de su población. Estos son algunos de los desafíos éticos y estas son algunas de las coartadas para escabullirlos. Coartadas que llevan un riesgo atroz que asoma en el escenario, entre otros, a por ejemplo que en esto de reprimir la criminalidad exclusivamente con medios punitivos, exclusivamente, y no atacar las razones de fondo, podemos llegar a lo que se está llegando. El 10% del Producto Bruto del Brasil está actualmente invertido en seguridad pública y privada. Se ha convertido en el país quizás con mayor helipuertos del mundo entero, porque frente a los riesgos de inseguridad ahora los más poderosos se trasladan solamente en helicóptero. Pero más allá aún de estas distorsiones fenomenales, que son características de muchos países hoy en América Latina, está que al final del camino de seguir por ese rumbo está la criminalización de la pobreza. Está que nuestras sociedades empiecen a ver a todos los pobres como delincuentes en potencia, como sospechosos por el hecho de ser pobres. Y está que en lugar de acercarse, se alejen crecientemente, incluso en la geografía urbana, eso se registra en aislamientos crecientes, como lo retrataba Rebeca anteriormente, de unos en relación a otros. Las coartadas nos pueden conducir efectivamente a un infierno, a sociedades sin alma y a sociedades donde, fueren cuales fueren las tasas de crecimiento, hay una pregunta permanente en los jóvenes si vale la pena vivir en ese tipo de sociedades. Finalmente, creo que se pueden encender luces y no creo ser ningún utópico ni estar yendo más allá de aquellas realidades objetivas que así lo indican. Creo que es perfectamente viable en un mundo actual donde el New York Times dice virtualmente que el modelo no dio resultados en América Latina y los dos de los think tanks más prominentes de la sociedad americana repiten eso junto con muchísimos otros pensadores en el mundo, a la cabeza de los cuales Amartya Sen, Joseph Stiglitz, premios Nobel de Economía y personas decisivas en la teoría económica en los últimos 100 años. Hay otros caminos. Por ejemplo, ¿por qué no es posible en América Latina construir políticas públicas que se hagan responsables de educación para todos, salud para todos, como lo hizo la modesta Costa Rica? Sin recursos, y allí están. Allí hay educación para todos y salud para todos. ¿Por qué no es posible construir políticas públicas que le den acceso a la informática a todos? Es un gran área de exclusión social. En Venezuela se está haciendo una experiencia importantísima. Han convertido a todas las bibliotecas del país en infocentros para los pobres, donde tienen horas de computadora y entrenamiento en computadora. ¿Por qué no es posible construir un Estado con buena gerencia social, políticas públicas agresivas y desde ya total transparencia, absoluto control social, donde la lacra de la corrupción no tenga sentido siquiera? ¿Y por qué no es posible movilizar las energías cuantiosas de la sociedad civil, esto que llamamos hoy el capital social? Factores como la responsabilidad social de las empresas privadas, como el voluntariado, fuerza poderosa en todos los países que funcionan con metas altas de cumplimiento, como Noruega, por ejemplo, Holanda, los países nórdicos en su conjunto, etcétera. Este capital fenomenal de la sociedad civil tiene en América Latina posibilidades ilimitadas.
normalmente se enfrenta en el discurso que hemos escuchado reiteradamente, o Estado o sociedad civil. Es posible en América Latina, ha sucedido en algunas de sus realidades, construir, yo lo llamo una alianza virtuosa, políticas públicas agresivas que se hagan responsables, una sociedad civil movilizada en la lucha contra la pobreza y las desigualdades a través de distintos caminos, como los que he mencionado, coordinados ambos, trabajando en equipo absolutamente. Eso significa avanzar hacia una economía con rostro humano. Termino de escribir, perdón, en la mención, si les es de algún interés, un libro que se llama así, Hacia una economía con rostro humano, buscando muchas realidades comparadas donde hay puntos de referencia muy significativos en esa dirección, y lo hay en nuestras propias realidades latinoamericanas. Esa economía con rostro humano tiene bases en América Latina. Algunos de los datos recientes que indican que tiene bases. Un dato fundamental es esta búsqueda de lugares y posibilidades de solidaridad en casi todos los países de América Latina. El voluntariado, a pesar de la crisis, está creciendo en toda América Latina. La gente quiere hacer cosas por los otros, en las bases de la sociedad. Por otra parte, otro punto de anclaje fundamental para pensar que una economía en rostro humano es viable, y este es decisivo, es la democratización de América Latina. La democratización, a pesar de todos los contratiempos, pareciera que se va firmando en América Latina. Y la democratización significa la exigencia de una economía con rostro humano por parte de sectores crecientes de la población. Los últimos datos de la gran encuesta latinoamericana de opinión, el Latin Barómetro, son muy alentadores para los latinoamericanos. Dicen que la gente prefiere abrumadoramente el sistema democrático a cualquier otra forma que se le pueda ofrecer. Dice que la gente está profundamente descontenta con cómo está funcionando el sistema democrático, que es absolutamente crítica, pero dice asimismo, casi increíblemente, que un país como la Argentina, con estas dificultades fenomenales, espejo de lo que estoy señalando, el afecto por la democracia ha crecido, no ha decrecido. El interés en la democratización ha subido. Si lo que los latinoamericanos están pidiendo no es menos democracia, están pidiendo más democracia, democracia de verdad, con control social, con participación en todos los niveles, con un poder realmente legitimado permanentemente por la ciudadanía porque responde a los intereses prioritarios de la sociedad. Esta ansia de democratización, esta ansia de trabajo voluntario, esta ansia de ayudar a los demás, que está allí están los datos estadísticos, son las bases de la posibilidad de construir, en mi opinión, una economía con rostro humano. Y voy terminando. Y la universidad, completo a Amartya Sen, mi amigo Amartya Sen, algo que él les sugirió, se los completo. La universidad tiene un rol decisivo. Y por eso, entre muchos otros, hemos hecho este gran esfuerzo de convocarlos a todos ustedes. Vamos a continuarlo hoy a las 7:30 con todas las universidades acá presentes en el salón de actos, tratando de construir la red latinoamericana de ética para el desarrollo. La universidad tiene un papel fundamental. Vean lo que termina de pasar en los Estados Unidos. Me ha tocado seguirlo con alguna muy de cerca. De repente, un grupo de ejecutivos que tenían los sueldos ubicados entre los mejor pagados de toda la economía de los Estados Unidos, o sea, entre los mejor pagados del mundo, y que se habían graduado en las Ivy Leagues, las mejores escuelas de Business Administration, según parece, del mundo, roban a todos. O sea, roban, cometen la estafa del siglo, se roban 4.500 millones de dólares en un lugar, 5.000 millones todavía se está descubriendo, y roban a todos, a la sociedad, a los consumidores, a los accionistas, y les roban sus ahorros de toda la vida a las personas que trabajaban con ellos, a sus empleados, los ahorros de toda la vida, los obligan a invertir en las acciones que iban a desaparecer por lo que está implicado. Y la auditora más famosa del mundo, referencia permanente en América Latina, forma parte del robo, sus integrantes a su vez graduados en las mejores universidades y con los sueldos más altos. La sociedad americana está perpleja. ¿Para qué lo hicieron? Tenían esa situación de privilegio total. Un pensador que ha influido mucho en nuestra formación, la mía, la de Jorge Ader, la de Jorge Etkin, allá en los años 60, Amitai Etzioni,
sigue escribiendo, profesor emérito en los Estados Unidos, fue durante muchos años profesor de Harvard, del MBA de Harvard, y termina de escribir un artículo que ha impactado a toda la opinión pública americana. Lo comparto con ustedes muy brevemente. Él dice: yo fui profesor muchos años en Harvard y en otras escuelas de las mejores de los Estados Unidos. Intenté durante muchos años que se enseñara ética en la escuela, que se enseñara seriamente, no un saludo a la bandera. Y me rechazaron permanentemente. Me decían todos los días que es mucho más importante que haya tecnología organizacional 10 o que haya el último grito en materia de informática, que vamos a perder tiempo con los estudiantes, tenemos que darle un bagaje técnico todavía mayor, etc. Y de una manera u otra fue rechazada la propuesta. Entonces él dice: ¿y de qué se asombran ahora? Y trae encuestas. La encuesta del Aspen Institute sobre 2.000 egresados de las 12 mejores escuelas de Business Administration de los Estados Unidos dice lo siguiente: se midió el perfil ético cuando entraron a la carrera de 2 años de duración, MBA, el perfil ético en la mitad y el perfil ético cuando egresaron. El perfil ético cuando egresaron era mucho peor que el perfil ético cuando entraron. Y Amitai Etzioni lo documenta. Dice: ¿por qué? Dice: porque no solo que nos enseña ética, sino que con mucha frecuencia hay incentivos antiéticos permanentemente. Se discuten solo los temas desde la perspectiva que retrataron mis amigos tan brillantemente, del individualismo más exacerbado. ¿Qué le va a convenir a vuestra empresa o a vuestra persona? Otra investigación que menciona, terminante. Se le preguntó a una muestra muy importante de graduados de estas escuelas si tuvieran la oportunidad de robar, de cometer un acto ilegal y ganarse $100.000, y la chance de que los descubrieran fuera el 1% y la pena que les correspondería sería 1 año, ¿qué harían? Y contestó el 33% que robarían desde ya. Entonces Amitai Etzioni dice: ¿de qué se asombran? Y hace una propuesta fenomenal. ¿Saben qué propone? Dice: en este momento el Congreso de Estados Unidos, la sociedad americana ha reaccionado fuertemente frente a esto que conmueve las bases del sistema financiero, la confianza. El Congreso de Estados Unidos está citando a Arthur Andersen, a las auditoras, a los ladrones, etcétera, etcétera, a los restos de Arthur Andersen, etcétera, etcétera. Entonces él dice: deberían citar a los decanos de las escuelas de Business Administration. Y pedirles cuenta de qué han hecho con sus currículas y qué piensan hacer hacia el futuro con sus currículas, porque son un problema de interés nacional, dice Amitai Etzioni. O sea, enseñar la ética en las universidades es una cuestión lateral, es una cuestión de unos cuantos locos que ahí tenemos algunas veleidades espirituales, etcétera, etcétera. Es una necesidad pública. La propuesta no es enseñar una materia de ética. La propuesta es ver cómo en la formación de los economistas y los gerentes de todas las disciplinas, transversalmente, en todas las áreas, recogemos los desafíos éticos de América Latina. Esa es la propuesta hacia adelante. Propuesta que solo se puede construir colectivamente, con esta participación masiva y hermosa de todos ustedes. Permítanme finalmente sacar una conclusión final. He revisado algunos de los desafíos éticos fundamentales, he retratado las coartadas, he tratado de mostrar que puede ser viable una economía con rostro humano. He señalado el papel que la universidad puede jugar, que es decisivo en algunos de los actores centrales, como son los economistas y todas las áreas de las ciencias gerenciales, etcétera, y además la proyección de eso hacia el medio desde ya. Un periodista americano muy inteligente dijo estos días lo siguiente en un periódico, dijo: esta gente, los ladrones de Enron, Qualcomm, etcétera, etcétera, conocían como todos nosotros los 10 mandamientos, porque la legislación más completa sobre la corrupción está en los 10 mandamientos. Hace 3.500 años que uno de los 10 mandamientos dice: no robarás, y agrega: no engañarás al prójimo, ¿no? Todo lo demás son agregados, ¿no? Entonces ellos dicen: estos conocían, dice el periodista, conocían perfectamente los 10 mandamientos, pero los transformaron en las 10 sugerencias, dice el periodista, ¿no?
transformaron los mandamientos en sugerencias, dice el periodista, ¿no? En América Latina retomemos los 10 mandamientos. Yo no conozco a nadie que haya demostrado que alguno de los 10 mandamientos ha perdido alguna validez, o que el mensaje de Moisés o de Jesús ha perdido alguna validez. 2 puntos de referencia para terminar. El Papa Juan Pablo II dice cada rato: el desarrollo no puede ser a cualquier costa, como magistralmente fue retratado en la mesa anterior y ahora por mis compañeros, dice el Papa, y exige un código ético para la globalización, como ya se mencionó. Y en mi cultura, el judaísmo, hay un sabio judío que en el siglo I dijo una expresión que yo he compartido con caciques indígenas, líderes sindicales, gente de ONG, mis amigos sacerdotes en toda América Latina, y muchos me han pedido que se las escriba porque les resultó significativa. La quiero compartir con ustedes porque ayuda, creo. Hillel, el sabio, dijo 3 cosas. Dijo, y si han perdido alguna actualidad avísenme, en América Latina hoy. Dijo, si no yo por mí, ¿quién? Todo ser humano tiene la obligación de hacer aquello en lo que es irreemplazable, velar por su salud, por su familia, ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, un buen novio, un buen amigo, aquellos roles en los que nadie puede reemplazarlos. Si no yo por mí, ¿quién? Pero sigue, si solo yo por mí, ¿para qué? ¿Para qué estoy en este mundo si no practico el amor, la solidaridad? Me indigno ante la pobreza, comparto la vida. Y finalmente Hillel dijo algo que en esta América Latina de hoy creo que tiene una vigencia fenomenal. Si no ahora, ¿cuándo? Muchas gracias.